Vamos a leer hoy el Evangelio según San Juan en el capítulo 11, versículos 45 a 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Eso no lo dijo por propio impulso, sino porque, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para capturarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de la resurrección de Lázaro había terminado con el hecho de que muchos judíos vinieron a la casa de las hermanas de Betania para darles el pésame. Y cuando vieron el acontecimiento de la resurrección de Lázaro, terminaron creyendo en Jesús. Aquel signo de la resurrección de Lázaro era un signo, era una revelación de la gloria de Dios, una manifestación de la gloria de Dios, que les permitió reconocer en la persona de Jesús a un hombre que venía de Dios. Algunos creyeron, es más, muchos creyeron, pero hubo otros que no creyeron. ¿Y qué hicieron? Fueron a sapiar, fueron a avisarle al sumo sacerdote y a los fariseos lo que había ocurrido. Estamos apenas a 3 kilómetros de Jerusalén, eso está ahí nomás. Fueron a dar la noticia y esto seguramente en Jerusalén causó pánico entre las autoridades. ¿Y cómo reaccionaron? Deprisa convocaron una reunión del Consejo Supremo, llamado Sanedrín. El hecho es que si la curación del ciego de nacimiento podía ser puesta en tela de juicio, como vimos en el relato, la resurrección de Lázaro no. Lázaro, quien volvió a la muerte después de 4 días de muerto, incluso ya olía mal, dice el texto. Era un hecho totalmente incontestable. Además, había ocurrido delante de un buen número de testigos. No había sido así tanto con la curación del ciego de nacimiento, solo delante de los discípulos, o con el paralítico, que ahí delante de unos enfermos que estaban distraídos. Aquí no, esto fue muy público, hubo muchos testigos, y esto asusta a las autoridades religiosas de Jerusalén.
ellos enseguida sacan cuentas. Ellos dicen, si esto sigue así, todo el mundo se va a ir detrás de este Galileo, detrás del Rabí de Nazaret. Estamos perdidos. Miremoslo en el texto, sobre todo en el versículo 47. Con ironía, el evangelista Juan, que es tremendamente irónico, pone en boca de los enemigos de Jesús una frase en la que admiten la grandeza, pero la admiten mordiéndose la lengua. Ellos dicen, este hombre lleva a cabo muchos signos. Así lo dicen, pero lo dicen con rabia, no con admiración. Este hombre lleva a cabo muchos signos. Claro, es que no es posible negar las evidencias. Y no les quedan alternativas. O los signos de Jesús no son auténticos, o nos toca admitir que Jesús no es una persona cualquiera. Ahora bien, las evidencias imponen la segunda opción. Es claro que Jesús es un enviado de Dios. Y con todo y esto, a pesar de todo, los adversarios no llegan a la fe, sino que deciden eliminar el problema de raíz. Deciden suprimir la verdad. Es que cuando uno no quiere creer, no quiere creer. Por más explicaciones, catequesis, videos de WhatsApp, grupos, nada. Cuando una persona no quiere creer, no quiere creer. Es una cuestión de voluntad. Y aquí, frente a evidencias tan claras, tan gritantes, es las autoridades judías lo que dicen es, más bien, quitémoslo de en medio. Y entonces viene el corazón del relato de hoy. La discusión que sigue es de carácter eminentemente político, pero no deja de reflejar el problema religioso. El miedo del Sanedrín, el miedo que ellos tienen, es que todos, versículo 48, dice que todo el mundo termine creyendo en Jesús. Y uno tendría que preguntarse, a ver, ¿y por qué Jesús implicaría para ellos o para cualquiera un peligro, un riesgo? Es más, mirando el argumento que ellos sacan de la colación, ¿por qué los romanos tendrían que intervenir militarmente por causa de este Galileo si él no ha expuesto ideas, ni programas de revolución, ni ha montado ningún conflicto armado? ¿Por qué los romanos tendrían que intervenir, como dice el sumo sacerdote Caifás, que van a intervenir? No tiene mucho fundamento. Si miramos bien y tratamos de reconstruir el contexto histórico, bueno, sabemos que los romanos intervenían, sí. Los romanos no eran peritas en dulce, Cuando olfateaban que estaba en juego el orden público o que se iba a poner en duda la autoridad romana, ellos venían y acababan al que fuera. Así era. El sumo sacerdote se refiere a eso. Van a venir los romanos con la legión, cosa que ocurrió en el año 70, 40 años después de la muerte de Cristo, sí, pero no por Jesús, por otra cosa. Y él olfatea, el sumo sacerdote olfatea lo que puede pasar. Él dice, van a venir y nos van a destruir el templo, incluso toda la nación. Pero tenemos que decir, estamos en el año 30. La destrucción del templo o del país no estaba en el programa de Roma. A menos que hubiera una guerra declarada. Ese es el contexto, en el año 30, en el tiempo del Jesús terreno. Lo que estoy insistiendo en la lectura de este texto, de este pasaje de Juan, es que
lo que dice el sumo sacerdote tiene lógica, pero no es el caso, tratándose de la persona de Jesús. Y entonces asistimos, el narrador de Juan prende el reflector en la sala donde está reunido el Sanedrín, nos permite ver allí al sumo sacerdote y a todos los dignatarios que forman parte de este parlamento, de este consejo judío, y entonces nos enteramos que discuten. Vemos la discusión acalorada. La discusión, que comienza como un tema religioso, en realidad se pasa para el plano político. Lo que a ellos les preocupa es la ruptura de ese equilibrio político tan delicado que habían logrado diplomáticamente desde los tiempos de Herodes, nada más y nada menos que Herodes el Grande, que era un viejo zorro en la política y había logrado mantener la amistad con Roma y al mismo tiempo que los grupos alzados en armas de Palestina estuvieran, no diría que tranquilos, pero los tenía quietos, los tenía en su sitio. Y mantuvo una diplomacia que logró el equilibrio político, un equilibrio político bien complejo y delicado. Y esto se mantenía en este tiempo, a pesar de diversas revueltas o presiones que había, se lograba mantener. Pues esto era lo que el Sanedrín temía, que se perdiera este equilibrio político logrado con la autoridad romana, o entre la autoridad romana y el pueblo de Israel, y que garantizaba, por supuesto, el orden público. Pero no solo el orden público, no nos digamos mentiras, ellos estaban preocupados por otra cosa también, por la defensa de ciertos privilegios para las familias aristocráticas de Jerusalén, las que manejaban la plata y las que tenían el control del país, el control político o al menos religioso de la gente. Ese era el miedo que ellos tenían, perder el privilegio, que se les viniera abajo su emporio económico. Una autoridad que estaba basada en el control del templo, claro está. Y esto es lo que se argumenta aquí. El miedo de que dejara de funcionar el templo, de que se perdiera la libertad religiosa, que comprendía incluso, para muchos de los que estaban en el Sanedrín, los fariseos, la pérdida de la posibilidad de enseñar con libertad la ley al pueblo. ¿Te estás dando cuenta por dónde va el problema en el Evangelio de hoy? El contexto es muy importante. Pero veamos cómo se resuelve el dilema. Lo resuelve Caifás. Caifás manda callar a todo el mundo en la sala. Toma la palabra y habla en alta voz. Caifás es el sumo sacerdote encargado ese año. Un sumo sacerdote que, por cierto, desde el punto de vista político era corrupto. El historiador Flavio Josefo lo retrata mal, lo pinta realmente muy feo, lo deja mal parado en la foto. El sumo sacerdote Caifás, un sacerdote que no tiene pinta de bueno, era el sacerdote de todas maneras. Él interviene con un discurso que es áspero, pero que tiene un efecto tremendo en todo el auditorio, en todo el Sanedrín, tanto así que inmediatamente la propuesta de él la aprueban. Pues este animal político llamado Caifás hace la siguiente propuesta. Él dice: miren, ustedes que son entendidos en leyes, en el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16, bueno, no lo dice así tan clarito, pero nos cita, pero sabemos que está citando esto. Dice: allí se prohíbe morir a una persona en lugar de otra. Y entonces, y dice, incluso lo admite, no se puede juzgar a nadie
sin escucharlo, ni se puede pronunciar condena sin escucharlo, pero estamos ante una excepción, dice él. Y entonces echa mano del principio de que es posible que cuando está en juego el bien común se pase por alto esta norma. Es un tema de seguridad nacional, así lo presenta Caifás. Sobre todo cuando coincide, hay que decidir, pero sobre todo cuando lo que tengo que decidir toca mis intereses, los intereses míos. Y aquí viene otra ironía. Caifás se expresa curiosamente con las mismas palabras que ha usado Jesús en su alegoría del buen pastor en el capítulo 10, donde Jesús dice que no ha dejado perder, que Él no deja perder a ninguno de los que el Padre le da, que ha venido a dar vida. Y entonces dice que es preferible que se pierda uno a que se pierda el pueblo entero. Eso era lo que Jesús había dicho en el discurso del buen pastor, que prefería morir a él a dejar perder las ovejas. ¿Se dan cuenta de la ironía? Está hablando de la muerte de Jesús y coloca un dilema, dice, no, quitemos a este tipo de encima, de medio. Pero lo que está haciendo es repetir de forma inconsciente lo que Jesús ya ha dicho antes acerca de él. El sumo sacerdote se convierte, a pesar de él, en un profeta inconsciente del valor salvífico y universal de la muerte de Jesús. Y lo mismo pasa con otra frase que pronuncia enseguida. Estoy leyendo Juan 11:50. Dice, y no sea arruinada toda la nación. De nuevo, sin quererlo, resulta haciéndole eco a las palabras de Jesús, quien dijo que no había perdido ninguno de los que el Padre le había confiado. Lo dijo en el capítulo 10 y lo repetirá en la oración sacerdotal del capítulo 17, versículo 12. Bueno, en boca del mayor enemigo de Jesús, resulta anunciándose también el valor salvífico de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús ocurrirá no porque sea lo más conveniente para el pueblo, como dice Caifás, sino porque así lo había establecido el proyecto de Dios. Sí, el sumo sacerdote lo maneja como un asunto político, pero por detrás lo que está ocurriendo es otra cosa, más de fondo. Hay un proyecto de Dios para salvar a su pueblo. Jesús morirá por el bien y por la salvación de su pueblo Israel, pero no solo por ellos, no solo por ellos. Se va a decir el sumo sacerdote enseguida, y no solo por la nación. Bueno, lo comenta el evangelista Juan a propósito de las palabras de Caifás, y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios dispersos. Ponle cuidado a esta frase del Evangelio. A diferencia de Caifás, quien había presentado su punto de vista como una razón de Estado, repitiendo los términos pueblo, nación, y pensando siempre en los que viven en el perímetro de Israel como territorio, el evangelista Juan, en su comentario de las palabras de Caifás, da cuenta de una interpretación mucho más amplia. Él dice que no lo decía por Israel, sino por todos los hijos de Dios dispersos. La muerte de Jesús tiene un valor salvífico, no solo para Israel, sino para todos los hijos de Dios. ¿Y quiénes son estos hijos de Dios dispersos? Los hijos de Dios dispersos, recordemos el tema de la dispersión en la Biblia, son los israelitas que ya no viven en el territorio, que viven en otros países y que mantienen vivas sus colonias, sus grupos de interés y de culto. Pero también, cuando el texto dice hijos de Dios, tenemos que pensar en el Evangelio de Juan, donde Jesús y el mismo evangelista una y otra vez han dicho
Hijo de Dios ahora es el que cree en Jesús. Ya lo dice desde el capítulo 1, versículo 12 de Juan, el prólogo. Y a todos los que creyeron en Él les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Hijos de Dios son los que creen en Jesús. Entonces aquí de nuevo tenemos otra ironía. Tenemos una mirada superior. Frente a un acontecimiento oscuro hay una luz. Los hijos de Dios son todos los pueblos. Por lo tanto, la muerte de Jesús no es un asunto interno de la religión de Israel. Es un asunto de humanidad. Todos aquellos, de todos los pueblos, no importa de dónde venga, de su raza, de su cultura, de su país, no importa. Todos son hijos de Dios y es por ellos que Jesús da la vida. Y Jesús congrega a todos los pueblos de la tierra en un solo pueblo. Y este es el sentido de la muerte de Jesús. Es salvación, pero también el gran abrazo de Dios que reúne a la humanidad entera en una misma fe, en una misma experiencia de filiación de Dios y de fraternidad entre todos los pueblos. Precioso este evangelio de hoy, ¿verdad? Apenas es para entrar ya en la Semana Santa. Apenas es. Este evangelio de hoy hay que leerlo una y otra vez. Hay que leerlo hoy, pero bien de seguido. Es el mejor retiro de preparación para la Semana Santa. Se los recomiendo. Pero miremos cómo termina el texto. El sumo sacerdote Caifás, entonces, se pronuncia sobre Jesús y declara que Jesús debe morir. Una condena de forma ilegal, porque no es escuchado el acusado. Jesús no lo escucha, ni tampoco hay una sentencia formal, ni de voz ni de escrita, que lo sancione. Sencillamente decide matarlo y ya. Y para colmo de ironía, deciden también mandar a matar a Lázaro. Pobrecito, 2 veces. Lázaro, para quitar de en medio una evidencia. ¿Y qué pasa con Jesús? Jesús no había actuado en todo este evangelio, hasta que aparece aquí, en toda esta página del evangelio. Hasta que Jesús se entera y decide no dejarse ver más en público. Claro, es que Jesús no es un suicida. Dice, aquí estoy, máteme. No, Jesús va y se esconde y se mantiene en reserva en otro sitio llamado Efraín. Probablemente se trate de Ofra, una aldea que está hoy muy cerca de Betel y que uno encuentra cuando va camino de Samaria en dirección de Silo. Jesús se recoge en esta aldea, Efraín, y allí Jesús espera el tiempo de la fiesta. Jesús ha venido como peregrino a Jerusalén para celebrar la Pascua que está cerca. Y esta será la última Pascua de Jesús, la Pascua en la que se cumplirá el destino del Hijo del Hombre. Es bonita la estampa final del Evangelio de hoy. Nos parece ver los ríos de peregrinos que suben hasta el monte Sión para la fiesta de la Pascua. Y en el camino muchos peregrinos se codean y conversan. ¿Será que Jesús va a venir también a la fiesta? Claro, Jesús ya era un famoso entre ellos. Mucha gente lo quiere ver. Y si por un lado se deja sentir una gran admiración por Jesús, por otra se nota la terca decisión de las autoridades judías de matarlo, hasta el punto de que están dispuestos a recibir denuncias sobre su paradero para mandar a capturarlo. Tenemos hoy un evangelio que nos prepara ya para la Semana Santa que comienza mañana. Tenemos
Por un lado, en primer lugar, lecciones del Evangelio de hoy bonitas. En primer lugar, vemos la cerrazón de las autoridades. Cuando uno no quiere creer, sencillamente no cree. No bastan los signos, no bastan las pruebas, las evidencias. Se pueden pisotear tranquilamente. Cuando no quieres, no quieres. Y es el caso del Sanedrín, con el sumo sacerdote Caifás a la cabeza. Pero en medio de esto, el Evangelio de hoy muestra que Dios cumple su plan. Lo que salva no es un rito, lo que salva es el cambio de puntos de vista. Pero tenemos también aquí que aunque Caifás, segunda lección, aunque Caifás es una persona discutible y deshonesta, un personaje oscuro, resulta profetizando una gran verdad. Lo que dice es una gran verdad. No que van a acabar con el pueblo judío, eso no es cierto, pero sí dice una gran verdad. Que Jesús va a morir para reunir a los hijos de Dios dispersos. Que uno va a morir por todos. Que Jesús va a morir por mí. En eso tiene toda la razón. Y a pesar de ser un personaje complejo, oscuro, corrupto, Dios no le niega el carisma sacerdotal que tiene y habla a través de su boca. Hay una tercera lección. Él pregunta, él dice no conviene. ¿Y qué es lo que conviene? Para el sumo sacerdote no conviene que se haga una revuelta. Repito, eso no iba a ocurrir, pero no conviene. Y a nosotros nos queda la pregunta, si para el sumo sacerdote la muerte de Jesús fue por conveniencia, una conveniencia que era una razón de Estado, para mí, ¿qué es lo que conviene? Hoy tenemos palabras para escribir a fuego en el corazón. Jesús va a morir por ti y por mí. Él va a morir para reunir a los hijos de Dios dispersos. Uno que muere por todos para reunir, para congregar a todos los hijos de Dios dispersos en la confesión de una misma fe, para descubrir un único Dios y para que todos podamos vivir como hermanos según los valores que nos inculca este Padre común, Dios, en la persona de Jesús. Leamos por nuestra propia cuenta ahora Juan capítulo 11 versículos 45 al 47. Un texto que nos prepara muy bien para la Semana Santa, para contemplar el gran misterio de la entrega de Jesús por mi salvación. Nos encontramos mañana a esta misma hora para leer el Evangelio del Domingo de Ramos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.